Roberto Marván. Con él hablamos de este asunto y otros que también están relacionados con la educación. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Rebeca, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Muchos temas que comentar en este lunes y tenemos que empezar hablando de Cataluña, justo un día después de que se haya celebrado ese 6º aniversario del 1 de octubre y que desde el gobierno, en muchas ocasiones, se hayan hablado de que ya existe una libertad absoluta en Cataluña, ¿no? Que esto de que se obliga a la gente a hablar en catalán es algo que nos inventamos los fachas, que esto es lo que dice la izquierda. Seguimos conociendo noticias que desmontan ese discurso del gobierno socialcomunista, ¿no? La última de ellas tiene que ver con el gobierno de Cataluña, que ha instalado buzones para que se pueda denunciar, entiendo, anónimamente o no, a los profesores que utilicen el español en las universidades. Sí, hoy nos toca hablar de las universidades catalanas y otros días en este mismo programa, Rebeca, los espectadores de la segunda dosis recordarán cuando lo hemos hecho a través de los colegios e institutos. Hoy nos centramos en lo que está sucediendo en las universidades. Esta es una campaña que ha lanzado el gobierno catalán que se llama, con un nombre muy explícito, que dicen: si te cambia la lengua, no te cortes. ¿Qué significa que no te cortes? Bueno, pues que vayas a esos buzones correspondientes y que digas, pues que lo denuncies, ¿no? Es una estrategia de seguir aislando al español en los centros educativos, en este caso en las universidades, y con esta campaña el gobierno de Pere Aragonés y su departamento de investigación y universidades lo que quieren es garantizar los derechos lingüísticos del estudiantado y el profesorado. Eso sí, claro, esto es, digamos, una manera de decir que se hagan siempre y dentro de un plan que se llama del fortalecimiento de la lengua catalana dentro del sistema universitario. Lo ponemos, si quieres, en otras palabras. El texto, si cualquiera que se lo pueda leer, lo encuentra en la página web creado para dicha campaña, encontrar incluso algún vídeo explicativo en YouTube, lo deja muy claro, ¿no? La docencia se hace en catalán. Y si a lo largo del curso algún alumno manifiesta sus dificultades para seguir el aprendizaje, las lenguas en común de la materia en catalán, o bien pide él o su familia que se aplique las sentencias de la justicia, como por ejemplo ya conocemos el 25% a recibir, al menos el 25% a recibirla en castellano, pues no va a poder ser posible. ¿Por qué? Porque esta campaña lo que garantiza es que si se pide a lo largo del curso ese cambio, como decía, del catalán al castellano, lo va a tener imposible. Pero decimos más, porque también puede haber algún profesor que, bien sea por convencimiento, bien sea por querer, digamos, asegurarse que la materia impartida se entiende mejor en el español, en el castellano, también lo va a tener muy complicado, porque puede llegar a ser denunciado precisamente por ello, porque si no, no se entiende la existencia de esos buzones que comentabas tú en la entradilla, Rebeca. ¿Para qué sirven? Son buzones que de manera, dice la Generalitat, de manera confidencial y anónima, cualquier institución, cualquier colectivo, sobre todo el colectivo independentista que está tan presente en el mundo estudiantil y sobre todo en el mundo universitario, puede ir a esos buzones. ¿Para qué? Para decir a los comisarios lingüísticos, a los comisarios políticos, que allí se está sucediendo una anomalía, y esa anomalía pasa por decir que ahí se está impartiendo las clases en castellano. Claro, o sea, no sé si sabes ya cuáles son las sanciones, ¿no?, a las que se pueden enfrentar estos profesores que sean objeto de una denuncia de estas características, o si se conoce ya algún caso. No, esto ha entrado en vigor en el curso académico escolar presente en el que nos encontramos, en el curso escolar 2023-2024. De sanciones como tal, yo no he leído nada, no hemos visto nada. Sí hemos podido confirmar que esos buzones ya están instalados en diferentes universidades, casi todas ellas públicas. Bueno, te puedo comentar que ya están en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, la Politécnica, la Pompeu Fabra, la Ramon Llull, la de Lérida, la de Gerona. Bueno, algunas de las más conocidas dentro de lo que son los centros educativos superiores de esta comunidad autónoma. Esos buzones ya están activos, ya están funcionando, de cara, como decíamos, que sirvan para aglutinar este tipo de denuncias. En cuanto a las sanciones que me preguntabas, pues yo creo que funciona más, digamos, por la vía ya de la amenaza que de la vía, digamos, por así decirlo, práctica, ¿no? Si ya sabemos que cualquier colectivo, cualquier alumno puede, por así decirlo, recurrir a ese tipo de buzones para la denuncia de que, oigan, aquí se están impartiendo asignaturas en castellano, que por otra parte
no tiene que ver ni con la convicción de nadie ni porque sea de nada práctico, sino simplemente cumplir o acatar las sentencias de la justicia. Bueno, pues al fin y al cabo, ¿quién se va a exponer, ya sabiendo que existe, digamos, ese tipo de amenaza, a la multa o a la sanción administrativa o laboral de la que me estás preguntando y de la cual no conozco yo más detalles? Entiendo que va a ser muy complicado que en este caso un profesor o incluso un alumno se exponga a ser señalado sabiendo que puede ser denunciado, como decía, de manera confidencial y anónima. He de decirte también, Rebeca, que este asunto incluso ya, desde que lo sacamos en el debate la semana pasada, ha llegado ya incluso a nivel europeo. El PP va a proponer una pregunta parlamentaria para saber más de este tema, porque nos preocupa mucho el hecho de que esto se esté instalando en las universidades públicas, pero nos ha llegado también alguna información que no hemos podido tampoco confirmar, que incluso hay universidades privadas que, bien sea por miedo a que sea la propia Generalitat la que sancione a este tipo de universidades, bueno, ya sabes, con algún tipo de financiación pública, con algún tipo de retirada de fondos, o bien sea por el propio convencimiento del rectorado, del decanato, de la propia dirección, donde también se han visto este tipo de buzones, y es lo que le ha hecho a los partidos constitucionalistas, en este caso al Partido Popular. El otro día concedió una revista a Dolors Montserrat en una radio a decir que esto va a ser motivo de estudio y que se va a llevar hasta el Parlamento Europeo para ver qué tienen que decir desde Bruselas. Es tremendo, la verdad, lo que está ocurriendo, y a ver qué es lo que dicen, ¿no? Qué respuesta dan desde Bruselas respecto a este asunto. Desde luego, es llamativo que cuando más se están llenando la boca, ¿no?, en decir que, bueno, que no existe ningún problema con el español en Cataluña y demás, seguimos conociendo este tipo de noticias que demuestran que la realidad es muy, muy distinta. Tenemos que hablar de adoctrinamiento en los colegios, Roberto, lo hemos hecho también en anteriores ocasiones, pero conforme avanzan las semanas vamos descubriendo vídeos, bueno, libros en este caso, gracias a que los publicáis también en el diario El Debate, en el que no cuentan las cosas realmente como son. Has publicado una noticia en los últimos días acerca de un libro de la ESO que ensalza al Partido Socialista y que, por el contrario, al Partido Popular lo presenta como un partido corrupto. ¿Qué es lo que dice exactamente este libro? Sí, ahora en breve, cuando empecemos a hablar de ello, le voy a pedir a los realizadores, les he pasado alguna captura para que los tenemos, lo puedan ver mientras yo voy hablando precisamente escrito, para que vean que no nos inventamos nada. Además, yo he tenido el libro entre las manos y lo he podido ver con mis propios ojos. Es el libro de cuarto de la ESO, que además se está impartiendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Recordarás, Rebeca, a principios del curso que recogíamos las palabras en su día, coincidiendo con la vuelta al cole de Isabel Díaz Ayuso, cuando decía que bien, que va a ser momento, ¿no?, de ir revisando los libros de texto que a día de hoy están en circulación, porque algunos de ellos, bueno, son libros que han llegado hasta las aulas y han llegado hasta los colegios sin la debida supervisión y control. Y en este caso estábamos hablando, repito, del manual Revuela, de la serie Revuela de Geografía e Historia de cuarto de la ESO, de la editorial SM. Lo que me preguntabas, nos hemos encontrado dos párrafos cuanto menos llamativos en una de las páginas. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de hablar de los dos últimos gobiernos de la democracia, que han sido el de Mariano Rajoy, parte del Partido Popular, y el PSOE de Pedro Sánchez, nos encontramos que a la hora de hablar del PP de Mariano Rajoy se habla en unos términos cuanto menos no muy negativos, muy peyorativos, hasta el punto de decir que fue un gobierno reprobado en moción de censura por el arco parlamentario, lo que motivó la llegada al poder de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por los casos de corrupción. Es de lo que se habla en este libro. Que algún televidente puede decir que, bueno, que hay una parte de verdad en ello, pero curiosamente, justo un poco más debajo, nos encontramos que a la hora de hablar del siguiente gobierno que continúa, el de Mariano Rajoy, que fue fruto del llegado después de esa moción de censura, el de PSOE y Unidas Podemos, en unos términos cuanto menos elogiosos. Primer gobierno de coalición de la democracia, de la política interior, que llevó una labor legislativa en distintas áreas, como la laboral, con la reforma del mercado de trabajo, el salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, en el área social, ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, o memoria democrática. También podían haber hablado de la ley del solo sí es sí y todas las consecuencias negativas que ha habido. Pues no, de eso no hay párrafo. Igualdad de género, ley de protección de la infancia y la adolescencia, y ley de igualdad
retributiva, igualdad en los permisos de maternidad y paternidad, etc. Pero en ningún caso los problemas que han acechado a este gobierno, al gobierno socialista de Pedro Sánchez, como yo decía, como la ley del solo el sí. En cambio, a la hora de hablar del PP de Mariano Rajoy, pues presentarle a los estudiantes de secundaria, de cuarto de la ESO, como un partido que fue corrupto y, por tanto, motivó esa función de censura para echarles del poder. Lo estamos viendo ahora mismo, esa imagen en la que se pueden ver ambos párrafos, el primero que pues, veíamos arriba el párrafo del Partido Popular y abajo el referido al Partido Socialista. Sin lugar a dudas, es tal cual las cosas como tú las has contado. Es evidente que se exponen los dos partidos, dos historias de gobierno bastante distintas. Claro, entiendo que al ser un libro que se está dando en colegios, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso podrá hacer algo al respecto, ahora que se ha conocido que existe este libro, ¿o no? Complicado. Ayuso, como cualquier otro político, y aquí en este programa estamos acostumbrados a hablar en la segunda dosis con libertad y sin cortapisas, tiene muy buenas ideas, o al menos la Comunidad de Madrid creo que está muy bien intencionada en el sentido de decir, oiga, si nos están llegando las noticias de que estos libros han llegado a las aulas, aunque haya sido en años anteriores, algo habrá que hacer para que no haya tanta ideología en los manuales de texto. También es verdad que, en honor a la verdad, y esto es importante decirlo, hay un problema, y es que a día de hoy en España, según marcan las leyes educativas, los únicos capacitados para poder, digamos, autorizados para la supervisión de los manuales de texto, que luego son objetos de estudio en los colegios e institutos de España, es la Inspección Educativa. Por tanto, la Comunidad de Madrid no tiene potestad para poder hacer lo que quiere hacer Díaz Ayuso. Otra cosa es que se genere un debate, ¿no? Se hable mucho de esto, como por ejemplo estamos haciendo tanto en el diario El Debate como aquí en este programa de Periodista Digital, para que el escándalo sea tal que por fin alguien ponga coto a todo lo que está sucediendo en los libros de texto. Yo lo comentaba hace no mucho en el debate, lo sacaba publicado. En España se editan miles y miles de libros de texto, luego son unos pocos, por así decirlo, las editoriales más importantes, las que en base a según qué criterios llegan hasta las aulas y son los que, digamos, se reparten el gran negocio de la educación en España, y una parte de ellos es los libros de texto. Pero hay tantos libros en circulación, algunos de ellos, aunque estén, digamos, en desuso, siguen todavía utilizándose, bien sea por manuales que se heredan de hermanos mayores a hermanos pequeños y demás, que nos podemos encontrar auténticas barbaridades. Si quieres, Rebeca, podemos hablar también de lo que he visto en otro manual de la editorial Castells, en este caso, sí, que está en Castilla y León, que habla en unos términos muy diferentes, en este caso, de dos nuevos partidos. Y antes veíamos cómo hablaba la editorial SM de dos partidos propios del bipartidismo, los dos partidos históricos de la democracia en España, como el PP y el PSOE. A la hora de hablar de los nuevos partidos, hay que ver cómo hablan desde Castilla y León, por cierto, comunidad gobernada, como sucede en Madrid, por la derecha, para que nadie, digamos, se llame a engaño de decir, claro, luego cada comunidad hace lo que quiere en sus áreas. Pues no creo que nadie se quisiese tirar piedras contra su cabeza, porque en Castilla y León ha entrado a formar parte del gobierno de Fernández Mañueco Vox, y si quieres, y si lo tenéis por ahí, podemos ver cómo están hablando. Ahí lo tenemos. El libro, Vox, ¿no? Ahí lo tienes, su discurso ultranacionalista, xenófobo. ¿Roberto? Con este. Ay, que habíamos tenido ahí un corte y no te hemos escuchado justo una parte. Pues eso te decía, a lo mejor puede haber alguien que esa definición, cuanto menos, no creo que ningún dirigente de Vox en Castilla y León o de Vox nacional esté muy de acuerdo con lo que ahí se dice, ¿no? Por esa manera, esa manera de definirles, ¿no? Ese discurso ultranacionalista, xenófobo, autoritario y populista. Lo que es cuanto menos llamativo es que un poco más arriba, aunque hemos destacado ahí en ese subrayado en amarillo cómo hablan de Vox, para que nadie, digamos, nos llame manipuladores, hay una foto de Pablo Iglesias, ¿no?, con un cartel de republicanismo y feminismo más propio de un mitin electoral que de un libro de texto. Pero en el texto de arriba, a la hora de hablar que tanto Podemos como Ciudadanos en su día surgieron, ¿no?, como nuevos partidos, bueno, pues se destacan cosas positivas, como sucedía antes con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, ¿no? Habla de que a pesar de sus grandes diferencias ideológicas, tenían en común la juventud de sus principales dirigentes, referidos en su momento a Pablo Iglesias como Albert Rivera, y el afán de regeneración, ojo, Rebeca, de la vida política del país, unidos a una imagen y a un discurso de nuevo estilo. De regeneración de sus cuentas, más bien, de regeneración de sus vidas privadas, se ha visto después. Claro, sí.
Claro, claro, y eso lo podemos decir aquí en un programa de un medio de comunicación, tú y yo, pero seguramente en un libro de texto no sería tampoco a lo mejor muy adecuado decirlo, pero al igual que no se dice, ¿por qué entonces vamos a admitir como en el discurso de que Vox es un partido, como veíamos en esa captura, xenófobo, autoritario, de corte populista, en consonancia con los ideales de la extrema derecha? Parece ser que hay una doble vara de medir otra vez respecto a los partidos de derecha como de izquierda, como hemos visto en el anterior manual que se ve en la Comunidad de Madrid respecto al PP, ese PP corrupto, según este libro, y ese PSOE de Pedro Sánchez, que ha legislado tanto en materias sociales, laborales y económicas. Tremendo lo que está ocurriendo. Por cierto, que desde Vox, ya han dicho también que quieren proponer una acción a nivel nacional, no a nivel global, para combatir este adoctrinamiento en las aulas. Y tal y como estáis demostrando también con estas noticias del debate, es más necesario que nunca que realmente se haga, porque estamos viendo cada día pues, más barbaridades. Y evidentemente, si ya tenemos a una buena parte de los medios de comunicación, no esta casa evidentemente y otras que se salvan como el debate y otros medios, muy pocos por desgracia, si ya se vende, ¿no?, una parte de la historia, ¿no?, como la única real, ¿no?, pues imagínate si eso también se hace desde los colegios, ¿no?, que al final es desde donde empieza todo y desde donde ellos quieren construir sus fábricas de futuros votantes, que esto es una realidad como una casa, y ahí les hemos puesto las imágenes a los espectadores para que vean que esto de verdad está pasando. Tenemos que hablar también, Roberto, de fracaso escolar, porque has publicado también en el debate que ese fracaso escolar afecta particularmente a los hombres, ¿no?, a los niños, a los jóvenes, en este caso. Y es una realidad, es un problema del que no se está hablando demasiado. ¿Por qué es así? Claro, es un problema del que no se está hablando demasiado, pues porque según nos han comentado diferentes expertos consultados, porque hemos recibido los datos, tenemos todos los datos muy auditados, los informes PISA, el informe PILS, la OCDE, diferentes auditorías internas y externas, y concluir que el 67% del fracaso escolar es masculino. Es decir, casi 7 de cada 10 alumnos que abandonan sus estudios, que fracasan en los estudios, son niños. Bien, bueno, pues ¿por qué no se habla de ello? Pues simplemente, y esto duele decirlo, según nos dicen los expertos consultados, y algunos de los expertos nos lo dicen, que son mujeres, por cierto, los que los dicen, o sea que no habrá ningún tipo aquí de lucha, al igual de la lucha de clases ya la dejamos con el marxismo, es la lucha de sexos que propugna Irene Montero. No creo que haya eso porque son profesoras y especialistas las que dicen que no se está prestando la debida atención a este problema, a este problemón, y va a ser más grave porque continúa ensanchándose, porque se habla de los hombres. Si te acuerdas, y yo me acuerdo que lo comentamos en este programa, el Ministerio de Universidades, en este caso, en su día se mostró muy preocupado, hizo una campaña diciendo que había muy pocas niñas en las carreras científicas, ¿no? Derecharon, y es verdad que había muy pocas ingenieras, que había muy pocas informáticas, y que, bueno, había que hacer una campaña buscando la paridad. Eso es todo lo que ha dicho el gobierno, o al menos sus ministerios educativos, en este caso el de universidades, respecto a que tengan un problema un determinado tipo de alumnos. En este caso eran las niñas, no eran las mujeres, decían que había muy pocas en las carreras de ciencias. Pero de lo que no están hablando es de esto que te comento, de que el 67% del fracaso escolar es masculino. Doy algún dato más a los espectadores de la segunda dosis. 3 de cada 4 expedientes disciplinarios que se producen en el seno de una institución educativa son de chicos, suelen repetir curso el doble, a los 15 años llevan un año de retraso respecto a sus compañeras, los problemas de hiperactividad y déficit de atención suelen ser eminentemente masculinos, y si ya llegamos a la universidad nos encontramos que solo un 40% de nuevas matrículas son de varones frente al 60%, incluso con ese déficit de ingenieras y de informáticas que decía el ministro, son de mujeres. Y es un problema que nos atiende, ¿por qué? Pues porque no interesa, no vende, ¿no? Porque son hombres, pero nos vamos encontrando que la brecha se va alargando mucho más, y esto hay que decirlo alto y claro. ¿Por qué se produce este problema? Bueno, pues porque se han empeñado en tratarnos a todos por igual, y lo que hay que decir, y lo que dicen los expertos educativos, es que por mucho que se empeñen, niños y niñas, hombres y mujeres, a día de hoy, por un tema biológico, seguimos siendo diferentes y necesitamos pues una atención seguramente diferente cada uno de nosotros para poder desarrollar todas nuestras potencialidades
todas nuestras habilidades, y en el caso de los hombres está claro que a día de hoy son diferentes, a día de hoy y de siempre, quiero decir. Vosotras, Rebeca, las mujeres, soléis tener un desarrollo cognitivo mucho anterior al del hombre, soléis tener madurar también tanto emocional como de otro tipo de aspecto mucho antes, y esto os provoca, bueno, que a lo mejor seáis mejores estudiantes sin necesidad de tanta atención. El varón, por contra, se está viendo cada vez más desatendido porque la atención se la van llevando más las niñas, y entonces eso a muchos de ellos, unido a lo mejor a la oferta que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sucede en algunas otras comunidades autónomas a que a lo mejor vivan más del turismo, la oferta a lo mejor de poderte ingresar rápidamente según a edades muy tempranas en la hostelería, en la construcción, en el andamio, seduce al varón que no está funcionando en los estudios y pueda ingresar rápidamente en el mercado laboral. Este es un problema que, como hemos tratado en un reportaje en el debate, es muy de actualidad, se está hablando muy poco de ello y es cuanto menos de difícil solución. ¿Por qué? Porque los datos que dicen en cuanto al profesorado, vivimos una época en la que nunca ha habido tanto profesor femenino en las aulas. En infantil son más del 90%, en primaria son más del 80% y en secundaria más del 60%. Y esto no es malo, o sea, una profesora no es malo para el varón, pero seguramente entienda peor al niño que a la niña esta profesora femenina, ¿no? Es un profesorado que baje parte de un ideal y de un prisma femenino, y a lo mejor está pidiendo y exigiendo al niño que tiene problemas de atención, de hiperactividad, que se comporte como una niña, ¿no? Lo de pórtate bien, aprende de tu compañera que tienes sentado al lado, cuando eso lo que conlleva es a su frustración y a su no completo desarrollo como estudiante y como persona. Entonces, esas formas de enseñanza muy feminizadas, a día de hoy está viendo que no están funcionando con los chicos, ¿no? Que necesitan cierto nivel de competencia, quizás, ¿no? Un cierto nivel de estrés para activarnos, y sobre todo cierta jerarquía y autoridad, ¿no? Que nos ponga a lo mejor en nuestro lugar y nos ayude al autocontrol. Esa jerarquía y autoridad equilibradas, que a lo mejor nos podría enseñar mucho mejor un varón, no está sucediendo en las aulas de nuestros colegios e institutos, y es, entre otras causas, lo que está llevando a ese alto porcentaje de abandono y de fracaso escolar que está, cuanto menos, aumentando, que se está hablando muy poco de ello, es una realidad silenciada, como otros muchos problemas que afectan a los varones, como suele ser el alto número, ¿no?, de suicidios, de accidentes laborales, y en cambio tenemos un ministerio que, mal llamado de igualdad, o de universidades, que en este caso estará muy bien llamado, que cuando detectan un problema, que nadie duda que sois pocas las mujeres que os dedicáis a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, rápidamente, con fondos públicos, lanzan una campaña muy expresiva para decir que, oiga, vamos a ver si conseguimos cierta paridad en las aulas de estas carreras, porque hay muy pocas mujeres. Pero en cambio, con una cosa mucho más grave, como es el del fracaso escolar, porque lo otro, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es que, bueno, hay una elección que os gusta más las carreras comunicativas, más las carreras de sanidad, o más las carreras, como hemos visto, de magisterio, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema, es una libertad de expresión, pero en este caso, que indica el fracaso, es el abandono muchas veces antes de la edad adecuada de los estudios de cualquier tipo de formación, y en cambio nadie está diciendo nada, y sobre todo es muy polémico hablar de ello, porque parece ser que como afectan al niño en este caso o al varón, pues bueno, hay un poder político muy interesado en que se siga sin hablar, cuando por desgracia en otros países han tomado muy buena nota de ello, y en países que normalmente funcionan a nivel educativo se han dado cuenta que para bajar sus ratios de abandono escolar y de fracaso escolar, sobre todo hay que comprender al varón, al niño en las aulas, porque eran los quienes protagonizaban los altos porcentajes de abandono y de fracaso, y lo están logrando, hace que lo están logrando. No sabemos, Roberto, si nos censurarán este vídeo, porque, ojo, estamos pidiendo más atención para los varones, en este caso los menores de edad, y ya sabemos que eso es del Ministerio de Igualdad, está muy mal visto. Pero, como has dicho, existe un problema, y ¿qué quieren que les diga? Es que biológicamente, aquí en este programa lo hemos repetido una y otra vez, y es algo científico, ¿no? Ellos que recurren tanto en muchas ocasiones también a la ciencia. Somos diferentes, y esto es así, por lo tanto, pues habrá que aplicar soluciones adecuadas, ¿no? Para cada uno.
Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Ojalá podamos seguir hablando de este último asunto, de este reportaje que habéis publicado en El Debate sobre este tema, que es muy interesante, en próximos programas. Seguro que sí, porque va a dar mucho que hablar, va a traer polémica, ya lo ha traído, pero bueno, hay que llamar las cosas por su nombre. A los problemas, como tú dices, si hay un problema concreto de un género hay que aplicarle una solución concreta, no vale esa homogeneidad, eso de todos somos iguales, pero bueno, yo creo que va a traer todavía mucha cola, y lo importante es que si se habla de él, si generamos cierto debate, como hemos visto con lo de los buzones en Cataluña, como hemos visto los libros de texto en determinadas comunidades como Madrid y Castilla y León, yo creo que si a los medios conseguimos generar y seguir generando debate, al final la solución es posible que esté más cerca de lo que nos creemos. Ojalá que sí. Mientras tanto, te leemos en el diario El Debate. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Un saludo.